Muy buenas a todos. El día de hoy voy a hablar sobre músculos posteriores del antebrazo. Los músculos posteriores del antebrazo son un grupo de 5 músculos ubicados en el compartimiento posterior del antebrazo. Estos músculos son el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Todos los músculos de este grupo están inervados por el nervio interóseo posterior, C7 y C8, un ramo del nervio radial. La irrigación de los músculos profundos del antebrazo proviene principalmente de las arterias interóseas anterior y posterior. Los músculos posteriores del antebrazo actúan en conjunto para producir movimientos en la mano y los dedos. Las funciones principales de estos músculos son la extensión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana o de la muñeca, la extensión del segundo y tercer dedo a nivel de las articulaciones metacarpofalángica e interfalángicas y la abducción del pulgar. La única excepción es el músculo supinador que actúa específicamente en la articulación radiocubital proximal para producir la supinación del antebrazo. Los músculos que van a estar en los grupos extensores superficiales son el braquiorradial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del quinto dedo, el extensor cubital del carpo. Su inervación sería el nervio interóseo posterior, C7, C8, del nervio radial. Y su irrigación sería la arteria braquial profunda, la arteria radial, la arteria anterior y la arteria interósea posterior. Y los músculos de los grupos extensores profundos sería el supinador, el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Su inervación sería el nervio interóseo posterior, C7 y C8, del nervio radial. Su irrigación serían las arterias interóseas anterior y posterior de la arteria cubital. Empezaremos a hablar del braquiorradial, que es un músculo largo y fusiforme situado en la posición más superficial del grupo, correspondiendo al abultamiento lateral del antebrazo. Su origen está en la cresta supracondiliar lateral del húmero y la cara anterior del tabique intermuscular lateral del brazo. Desde aquí, el músculo desciende hacia distal insertándose mediante un tendón en la base del proceso estiloides del radio. El braquiorradial está inervado por el nervio radial C5 a C7. La irrigación de este músculo proviene de la rama recurrente radial de la arteria radial y de la rama colateral radial de la arteria braquial profunda. Siguiendo con el músculo extensor radial largo del carpo, es un músculo alargado localizado en el aspecto radial o lateral del antebrazo. Se origina de la cresta supracondilia lateral del húmero y del tabique intermuscular lateral del brazo. Se inserta distalmente mediante un delgado tendón en la base del segundo metacarpiano. El músculo extensor radial del carpo recibe su inervación desde el nervio radial C6 a C7. Su irrigación proviene principalmente de la arteria radial y aportes de la arteria braquial profunda por medio de su rama colateral radial. Después sigue el músculo extensor radial corto del carpo, que es un músculo fusiforme ubicado bajo el extensor radial del carpo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores. El músculo extensor radial corto del carpo recibe su inervación desde el ramo profundo del nervio radial C7-C8. Su irrigación proviene principalmente de la arteria radial, con aportes de la arteria braquial profunda mediante su rama colateral radial. Siguiendo con el músculo extensor de los dedos, es un músculo fusiforme alargado que se origina en el epicóndilo lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores. Desde su origen, las fibras descienden, repartiéndose en 4 tendones separados que se insertan en las expansiones extensoras de los 4 últimos dedos de la mano. El extensor de los dedos está inervado por el nervio interóseo posterior, C7-C8,
Recibe su irrigación principalmente a través de la arteria interósea posterior, con contribuciones de la arteria recurrente radial e interósea anterior. El extensor de los dedos es el principal extensor de los dedos segundo al quinto a nivel de las articulaciones metacarpofalángica. Siguiendo con el extensor cubital del carpo, es el músculo más medial del grupo posterior superficial del antebrazo. Se origina desde el epicóndilo lateral del húmero a partir del tendón común de los extensores. Sus fibras descienden hacia el área de la muñeca, donde convergen en un tendón delgado que recorre el dorso de la mano para insertarse en la base del quinto metacarpiano. El extensor cubital del carpo es inervado por el nervio interóseo posterior, C7-C8, e irrigado por las arterias recurrente radial posterior e interósea posterior. El extensor del meñique es un músculo delgado ubicado inmediatamente medial al extensor de los dedos. Este músculo también se origina a partir del epicóndilo lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores. Sus fibras luego transitan distalmente formando un tendón que se inserta en la expansión extensora del quinto dedo. Este músculo está inervado por el nervio interóseo posterior C7-C8. Recibe su irrigación a través de las arterias recurrente radial e interósea anterior y posterior. Siguiendo con el músculo supinador, que se localiza en el tercio proximal del antebrazo, rodeando al radio. Se origina mediante dos capas, superficial y profunda, desde el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos anular y colateral radial y cresta del músculo supinador del cúbito. Las fibras musculares luego transitan en dirección oblicua, distal y lateral para envolver al tercio proximal del radio, insertándose en sus caras lateral, posterior y anterior. Este músculo recibe inervación desde el nervio interóseo posterior, C7-C8. Su capa superficial recibe irrigación desde la rama recurrente radial de la arteria radial, mientras que su capa profunda es irrigada por la arteria recurrente interósea de la arteria cubital. Siguiendo con el abductor largo del pulgar, es un músculo alargado que se origina en la cara posterior de la mitad proximal del radio, el cúbito y la membrana interósea adyacente. Las fibras de este músculo se dirigen distalmente para converger en un tendón que se inserta en el trapecio y en la base del primer metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio interóseo posterior C7-C8 e irrigado por las arterias interóseas anterior y posterior. Siguiendo con el músculo extensor largo del pulgar, es un músculo delgado que se extiende a lo largo de la mitad distal del antebrazo. Se origina de la cara posterior del tercio medio del cúbito y la membrana interósea, desde donde sus fibras transcurren en sentido distal y medial pasando por la articulación radioulnar distal. Proximal a la muñeca, las fibras convergen en un tendón que se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Este músculo recibe su inervación a través del nervio interóseo posterior, C7-C8. Su irrigación proviene de las arterias interóseas anterior y posterior. Siguiendo con el extensor corto del pulgar, es un músculo corto del compartimiento posterior del antebrazo que se origina del tercio distal del radio y la membrana interósea adyacente para insertarse en la base de la falange proximal del pulgar. El extensor corto del pulgar está inervado por el nervio interóseo posterior C7 y C8. Es irrigado por las arterias interóseas anterior y posterior. Y por último, el extensor del índice. Es un músculo estrecho y fusiforme ubicado en el aspecto distal del antebrazo. Se origina en el tercio distal del cúbito y la membrana interósea adyacente. Las fibras musculares se dirigen hacia la mano para converger en un estrecho tendón que se inserta en la expansión extensora del dedo índice. Este músculo está inervado por el nervio interóseo posterior C7 y C8 y recibe su irrigación desde las arterias interóseas anterior y posterior. Una correlación clínica podría ser la epicondilitis o codo de tenista.
es una lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada, en la que se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo, los músculos extensores de los dedos y la muñeca, y los supinadores del antebrazo, con un origen común, que es la unión en el epicóndilo. La epicondilitis corresponde a la manifestación clínica de una lesión por sobreuso de los tendones de los músculos que se originan en el epicóndilo. Cuando estos tendones han sobrepasado su capacidad para adaptarse a las tensiones generadas por los músculos extensores y supinadores, pueden presentar acortamiento o debilidad. Al continuar expuestos a la tensión por continuos movimientos de pronación-supinación forzada, provocan que las fibras de Sharpey, fibras que permiten el anclaje de los tendones en los puntos de inserción ósea, generen dolor e inflamación en una primera etapa y desgarren o provoquen alteraciones tróficas en la unión osteotendinosa, unión del tendón con el hueso, en una segunda etapa. Esta patología produce dolor, inflamación e hipersensibilidad en la región del epicóndilo, incrementando por el uso repetido de esta musculatura en las actividades diarias y en cualquier actividad laboral que lo solicite. Eso sería todo. Gracias.